Romper ciclos y romper la rutina a la que estamos acostumbrados es doloroso. Pero cuando lo que se rompe o lo que se divide es la vida como la que conocemos, nuestras relaciones y lo que llamamos nuestra vida, genera un cambio total, un giro muy grande que nos hace cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, si las decisiones que tomamos son las acertadas y nos confronta con una realidad que a veces parece oscura, pero que al final puede tener luz. Hoy nos acompaña Alejandra Hincapié, una experta en acompañar procesos de cambio y también que tiene un lenguaje y un canal abierto con los ángeles para que hablemos hoy de esos cambios y esas rupturas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Michael, mucho gusto, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte en este espacio. Gracias. Alejandra, hay cambios duros, ¿cierto? Muy duros, pero la vida es de cambios, ¿no? La vida es total, o sea, todos los días hay cambios, el mundo no se detiene, los amaneceres todos los días son diferentes y nuevos. Es decir, que no hay permanencia realmente. Aunque la buscamos. Aunque la vemos. Uh-huh. Le decimos a las cosas que parece que no cambiaran, que seguimos en lo mismo, pero no nos damos cuenta que sí se mueven todo el tiempo. Desde nuestras células hasta la vida misma, ¿no? Es real, es real. ¿Cuál ha sido ese caminar tuyo a través de los cambios? Para ti, ¿qué es el cambio en sí? Bueno, yo siento que la palabra cambio a mí a lo largo de la vida me ha dado muy duro, como que yo siempre he querido estar en la permanencia, pero en este momento entiendo que es algo natural, ¿no? Y que los cambios, aunque de primer momento a veces nos cogen como desprevenidos de alguna forma, igual siempre nos llevan como a una evolución y a un mejor ser, tal vez. Sí, me gusta la palabra que usas y nos cogen desprevenidos. Es decir, se supone que no lo preveemos, pero también me suena a que al tratar de preverlo estamos esperando. O sea, suponemos el resultado de lo que está pasando. Suponemos que el resultado es este o que no va a cambiar. Y de pronto no nos damos cuenta que algo está cambiando. Sí, tal vez a veces buscando esa permanencia dejamos que las cosas pasen y no nos damos cuenta para dónde van, ¿no? Yo digo, a veces nos cogen desprevenidos, pero de alguna forma tu conciencia y tu alma sabe para dónde va y sabe qué cambios se aproximan, ¿no? Solo que queremos mantenernos en esa permanencia y en esa seguridad aparente porque de alguna forma los cambios fuertes nos mueven y nos hacen salir de la zona de confort, ¿no? Y cuestionarnos esas decisiones anteriores, para dónde vamos, quiénes somos. ¿Por qué estoy acá y por qué voy a estar ahora en otro lugar? Uh-huh. Sin quererlo a veces. Sin premeditarlo. Uh-huh. Porque tal vez incluso sí fueron decisiones, ¿no? Que tomamos. Sí. Una parte de nosotros tal vez lo causó. Dentro de esos cambios, y unos muy fuertes, están las separaciones en relaciones. Sí. Sí, yo siento que, por ejemplo, en mi caso, el divorcio fue un antes y un después en mi vida, que en su momento me costó mucho, pero que también me exigió mucha coherencia con quien yo era, ¿no? Entonces, por la labor que realizo, terapias holísticas, yo venía acompañando muchas mujeres en proceso de divorcio. Cuando llega el mío y yo voy a lo más profundo, llega un momento que digo, bueno, tengo que ser coherente con todas estas terapias y con todas estas mujeres que he tratado y ahora pues también levantarme, asumir que no es algo que me pasa, sino que tengo responsabilidad y siento yo que cuando yo asumo que tengo responsabilidad en el divorcio, la decisión fue de mi expareja, cuando yo asumo como tengo responsabilidad porque ambos estábamos en esto, ahí como que pasó lo peor, ¿no? Porque antes estaba en la posición de víctima. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? Si yo tan buena esposa, si renuncié a tantas cosas, si me dedicaba a esto, si no salía, si solo en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza uno ya cuando toma como la responsabilidad de decir, bueno, sí hubo fallos de parte y parte. Ser responsable. ¿Qué es ser responsable realmente? ¿Cómo lo puedes contar? ¿Cómo nos puedes dar una luz de cómo es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad de alguna forma es asumir que la vida no te pasa, sino que tú llevas la vida según las decisiones que tomas, ¿no? Entonces, sí. Yo tuve tal vez muchas banderas rojas, como le llaman ahorita, pero yo siempre decidí seguir.
pese a todo lo que pasaba en la relación y a toda la historia, yo siempre decidí seguir pensando en que era más lo bonito que lo que no estaba bien, ¿no? No quiero ir muy puntual a la bandera roja o no, más allá de puntualmente qué pasa, me llama la atención es cómo vemos las banderas rojas cuando no las queremos ver. ¿Cómo las vemos cuando no las queremos ver? Supongo que las maquillamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ay, no, de pronto alguien me sube la voz y no, y es porque está molesto, o sea, no tiene nada, O nada su de malo. reacción, claro, yo la causé, Sí, la la causé justifico. o la justificas, siempre la justificas, ¿no? O empiezas a irte solo por el lado bonito, no, pero esto nos funciona, esto también nos funciona, Y esto entonces que lo dejas está pasar. pasando malo, ay, voy a decir que no es tan malo y voy a concentrarme en lo que sí tengo bueno, porque a veces pensamos que ese es el manual, ¿no? Ve lo bueno y no veas lo malo. Claro, además porque muchas veces olvidamos vivir el proceso y vamos por los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Un matrimonio duradero o que nos funcione realmente la relación. O en mi caso, por ejemplo, era llegar a la maternidad también, ¿sí? Digamos que mi duelo de divorcio no solamente fue un divorcio, sino que ahí empecé a entender que el divorcio, la separación trae más duelos, ¿no? Duelos contigo, con la familia del otro, con ideas de maternidad o de relaciones. Incluso con amigos. Total, te cambia la vida, te cambia el círculo, cambias tú, entonces cambia todo. Para las personas que nos están viendo, en especial estas mujeres que o están en ese proceso de separación o ya se separaron, eh, me interesa mucho ese cuestionamiento interno. Tú lo dijiste hace un momento y es, ¿cómo sé que estoy tomando las decisiones correctas? Porque hice algo bueno, yo di mucho de mí en esta relación y ahora veo que el resultado no es el que yo espero y siento que me pagaron mal. Y también a la vez, cuando tomo la decisión de separarme, en algún momento digo, ¿será que estoy tomando la mejor decisión? ¿Cómo transitar esa duda hacia lo que yo soy, mis decisiones y mi identidad? Bueno, yo siento que primero hay que volver a quién es uno, ¿no? O sea, todos los procesos de cambio nos llevan a eso. Y una decisión de un divorcio no se toma de un día para otro. O sea, quien lo transita seguramente le lleva tiempo, sea quien decida, no es una decisión fácil porque es un cambio, ¿m? Pero cuando uno está en esto tiene uno que volver a uno, ¿no? Es como volver a abrazarse y decir, ¿quién era yo antes de? Creo que es muy importante que Claro, nos preguntemos quién ¿volver a éramos dónde? yo, al origen de quién somos, ¿no? Porque a veces en relaciones nos perdemos en el otro y entonces empezamos a vivir por el otro, los sueños del otro ahora son los nuestros, el proyecto conjunto entonces termina por ser el todo y nosotros quedamos en nada y olvidamos también lo que deseábamos. Yo siempre le digo a las mujeres, ¿qué deseabas tú antes de casarte? ¿Y quién eres tú ahora? Me haces tomar dos rumbos. El primero es cómo trazar esa delgada línea en, claro, mantenerme en lo que soy, en lo que quiero, pero sin duda alguna hay una modificación cuando vivo en pareja y es Total. cómo cedo porque estoy viviendo con alguien. ¿Dónde queda esa línea? ¿Cómo se puede ver claramente o qué puedo usar para poder tener una brújula? Bueno, siento ahí que es una cuestión de respeto. Yo hablo desde mi experiencia y lo que a mí me empezó a suceder fue que una vez profundicé mucho en mi camino espiritual, esto empezó también a generar como incomodidad a la persona con la que yo compartía, ¿no? Entonces yo siempre decía, pero esta soy yo. Y él me conoció de cierta forma con todas estas características y ahora pasados los años le molesta esto, Ok, ¿sí? Le molesta lo que yo soy. Y hay cosas que uno puede negociar claramente, pero lo que yo soy no lo podía negociar. Yo no podía dejar de querer cambiar el mundo, ayudar el mundo, escuchar personas para que su vida fuera mejor. Esas cosas yo no podía dejar de hacerlas porque era parte de mí. Entonces, cuando ya tengo que negociar demasiado el quién soy, ujú, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, tal vez esa que yo era con quien compartí con X persona ya no es más, ya evolucionó, ya cambió y ya no puede continuar el camino, ¿no? ujú. Y también es la idea del felices por siempre, creo que nos hace muchísimo daño, ¿no? Sí. Tú te casas y cuando te casas jamás piensas que te vas a divorciar, eso es lo que uno no piensa. No, para nada. ¿Mm? Pero también yo siento que el día que yo llegué al altar, lo único claro que yo tenía ese día es que existía la posibilidad que antes yo no había contemplado. Ese día dije, en cualquier momento
esto se puede acabar. Que uno lo quiera, pues no. Claro. Pero pues uno sí debe ser consciente que a veces las personas, o no a veces, siempre las personas tienen tal vez épocas con nosotros que muy posiblemente si seguimos creciendo y los caminos no van conjuntos, pues tendremos que separarnos desde la aceptación y desde el amor. Eso lo digo ahora, ¿no? O sea, la aceptación y el amor a mí me llevó tiempo también. Aceptación. Ujú. Ahí está uno de los dolores que transitan las personas que deciden separarse, y me remito en esta oportunidad a las mujeres, y es cómo yo me quiero, cómo me doy cuenta de que cedí demasiado, porque estamos de acuerdo en que hay que hacer un baile en el que los dos tienen sus pasos y sus roles, pero hasta dónde pasé a dejarme de querer para querer más al otro, hasta dónde, cuando dices hay que empezarnos a querer, ¿dónde me dejé de querer? ¿Cuándo pasó eso? Yo siempre he escrito mucho y yo creo que eso es un ejercicio que nos puede servir mucho a las mujeres, estemos bien o no tan bien en una relación, ¿no? Y es empezar a tomar nota de las cosas que nos incomodan y qué tan repetitivas son. Y una vez tú ya tienes como eso claro, es como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y decirle al otro, ven, creo que esto me está generando dolor, me está generando incomodidad, ¿cómo lo transitamos y cómo lo cambiamos? Si ya se ha puesto sobre la mesa, si ya se intenta una negociación y no hay cambio, ahí es donde nosotras tenemos que empezar a decir, bueno, si no se puede negociar esto y yo tampoco estoy dispuesta a vivirlo a largo plazo, pues tendré que dar un paso al lado sí o sí. Ok. Entonces, con las personas que has acompañado, con las mujeres a las cuales has estado asistiendo, ¿cuáles serían esos primeros pasos? O bien sea que hasta ahora estén pensando en revisar la relación, o bien sea que ya se acaban de separar. ¿Cuál es ese primer caso, el primer paso infaltable, el que siempre hay que dar? Volver a nosotras y es preguntarnos qué nos gusta hacer a nosotras solas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usualmente en procesos de duelo uno retoma la época del ejercicio súper fuerte o procesos de journaling porque nos conectan, empezamos a salir a actividades como de arte o de pintura, entonces volver a reconectar con esas actividades en las que somos nosotras con nosotras mismas, ¿no? Siento yo que ese es el primer paso. El segundo, sí o sí, acompañamiento. Okay. Acompañamiento de cualquier tipo, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo médico, porque que no es tan sencillo transitarlo, porque a veces las emociones nos desbordan, ¿no? Entonces, antes de tomar la decisión o después de tomarla, siento yo que el acompañamiento es principal, y no solo de un profesional, sino también como de una red que te sostenga, ¿no? Porque en esta época lo que sucede también es que uno se puede volver monotemático, ¿no? Entonces uno está tan triste y tan mal que acude uno siempre a la amiga, a la mamá, al papá y les cuenta lo mismo y lo mismo. Y las personas pueden terminar por cansarse de escucharte eso, ¿no? Entonces también ahí puede entrar otro duelo y es decir, estoy sola. Estoy sola porque ya cansé a todos estos de haberles contado mi historia, porque nadie comprende el dolor que tengo. Entonces también rodearse como de personas que realmente sean soporte y sean red por un tiempo y permitir ayuda. Claro. Porque creemos que somos súper fuertes. Sí, además que ese tema de saber, de creer que somos fuertes, tiene mucho que ver con qué pasaría si yo me abro con alguna persona y me doy cuenta que el que la estaba embarrando era yo, o la que la estaba embarrando era yo. ¿Qué dice eso de mí? ¿Cuáles son mis responsabilidades y las del otro? Y también hay que entender que el problema no es afuera, que las personas que estén afuera no te puedan acompañar o se cansen de lo que estás hablando, sino que encuentres, como tú lo decías, el apoyo necesario, enfocado, de las personas que sí te pueden acompañar en ese proceso. Que no necesariamente sean otras personas divorciadas, porque cada quien tiene su camino, pero sí alguien que tenga las herramientas para poderte acompañar, porque no todas las historias son iguales. Total. Importante. No sé, importante eso, y siento yo también que, pues no sé, en mi caso me funcionó mi búsqueda espiritual, ¿no? Siento que de alguna forma mi espiritualidad me sostuvo muchísimo. ¿Sí? El creer en lo que sea que creas siempre te sostiene, el confiar en que todo va a estar mejor, en que el caos no es para siempre. Mientras uno está en el hueco, uno se le hace eterno, ¿no? O sea, puede ser larguísimo, pero también el saber que todo pasa y que es una oportunidad para encontrarte y para reinventarte. Yo a este punto
aunque fue muy doloroso en su momento, yo miro hacia atrás y agradezco infinitamente ese proceso porque me descubrí en muchas cosas y porque realmente como que me di la oportunidad de abrir mis alas en muchas cosas. Obvio, hay días de soledad, de que te cuestionas, de que ves hacia atrás, extrañas, sí, total, pero también tuve la oportunidad de vivir casada con una persona espectacular, un matrimonio muy bonito, entonces pues bueno, son etapas también. Todo tiene su claro y todo tiene su oscuro. Nada es permanente y todo tiene cambio. Con eso iniciamos y hay que darnos cuenta que incluso todo lo bueno puede acabar, pero todo lo malo también. Podemos mirar hacia atrás y la luna de miel es muy bonita, se vive con mucha emoción, pero se acaba. Es decir, esa emocionalidad que teníamos ese primer día cambia, no necesariamente se apaga, no estamos hablando de bueno o malo, sino que cambia. Me decías que al final del día ese dolor que se está sintiendo es necesario entender qué va a pasar, pero tal vez la persona que nos está viendo en este momento no lo ve así. ¿Qué podría darse cuenta esta persona que está tal vez en este momento cuestionándose, dudando de la decisión que tomó? Incluso podría estar pensando en volver a esa relación. Bueno, ese volver es una pregunta de muchas personas, ¿no? Cuando llegan a consulta siempre es como, pero esto ya se acabó, ¿será que no hay otra oportunidad? ¿Y qué pasa si yo cambio? ¿Y qué pasa si lo llamo, si lo busco? Y yo desde mi experiencia, porque yo me di el palo de segunda parte, digo no. Ah, ok. Sí, yo, desde mi experiencia. ¿Mm? Claro, hay otros casos en los que ha funcionado, pero siempre tiene que haber un acuerdo de dos, ¿no? Y es Sí, que el otro quiera. no se puede esperar un cambio total si solamente una de las partes cambia. Ni tomar decisiones en caliente, porque ¿qué pasa Claro. cuando uno regresa con alguien? Y es que te extrañé tantos meses, me di cuenta que eras el amor de mi vida, te amo, no sé qué, claro, y el cambio y todo el impulso le dura a uno un tiempo, un año, un rato, pero luego si no hemos hecho cambios profundos, si no hemos trabajado en nosotros mismos, la vaina va a volver exactamente a lo mismo. Vuelve a salir lo que somos, lo que Claro. tenemos por dentro. Si no se cambia, si no se hace un giro en lo que somos por dentro, en lo que mentalmente tenemos, en nuestras creencias, en nuestros patrones mentales, se van a disparar nuevamente en algún momento. Y yo siento que eso es algo súper importante que deberíamos tener en cuenta en las relaciones actuales, y es que las dos partes en las relaciones hagan trabajo personal y hagan trabajo interno. ¿Sí? Porque si no estamos bien con nosotros, si no estamos sanos, ¿Qué tarde o pasa temprano vuelve a pasar. cuando a mí me dicen que el otro va a cambiar? Me voy a remitir esto con las mujeres. Listo, la mujer es, no sé, siento yo que la mujer es más dada a tomar la decisión de entrar a terapia o a trabajo personal. Y el hombre no tanto. ¿Qué pasa cuando yo como mujer tomo la decisión de trabajar en mí, ir a terapia o hacer algo, pero veo que mi pareja no? Y tal vez siento que no, si yo cambio, tal vez eso sea el impulso para que la relación cambie y él tome la decisión de cambiar. ¿Cómo ves ese panorama? Yo siento que debe haber de parte y parte siempre, y a nosotras en general nos cuesta mucho, ¿no? Porque también hay ciertos patrones de salvadoras. Entonces yo hoy le doy el 100% y de pronto en un mes él se da cuenta que yo evolucioné y él también se quiere mover, y eso es una decisión muy, muy personal, la verdad. Pero que generalmente no tiene unos buenos resultados porque los dos tienen que trabajar. Los dos tienen que trabajar y nosotras también. A ver, los divorcios también son la punta del iceberg, ¿no? Claro. Entonces, la punta Es del un iceberg de lo resultado. que nos pasó muy seguramente de pequeñas, heridas de abandono, etcétera, otras cuestiones que han venido sucediendo a lo largo de la vida, y a veces, mientras llegamos al punto de conciencia, solo nos enfocamos en el divorcio y lo que Claro. estuvo mal en ese momento. Pero de ahí para abajo lo que hay es trabajo que hacer, ¿no? Independientemente de que se esté tomando la decisión o se esté hasta ahora pensando, considerando el separarse, o si ya se separó, sin duda alguna hay que trabajarlo. Hay que trabajar en esas heridas emocionales, en ese quién soy, de dónde viene lo que soy, porque también tengo que revisar qué estoy dando. Y quiénes somos, ¿no? O sea, yo vuelvo a mi historia personal. A mí el día que mi expareja me dice, nos divorciamos, yo lo primero que le digo es, ¿por qué no vamos a terapia de pareja? Y su respuesta es, tú me conoces y tú sabes que yo jamás iría a un psicólogo.
Ok. A mí me bastó esa respuesta para decir, aquí no hay nada que hacer, vamos por caminos distintos porque yo no puedo estar apostándole a mejorar y a trabajar cuando la otra persona no. Entonces ahí yo también decidí aceptar de alguna forma la decisión y decir, perfecto, respeto tu decisión. Y ahí escucho yo a mujeres diciendo, yo lo di todo, y el otro no quiso, no cambió, eh, yo me voy tranquila de que hice todo lo que pude, pero él no. Pero eso es una cuestión de generar culpas, ¿no? Yo siento que al Ok, final todos damos todo dentro de nuestra conciencia. Yo me fui diciendo yo di todo y me fui tranquila por eso. O sea, sí me generó ujú, dolor, pero dije, listo. Y también ahora entiendo que él lo dio todo dentro de sus posibilidades también. ok, Sí, pero eso es de importantísimo, tiempo. Entender importantísimo. que, que lo damos o que damos todo desde donde podemos. Y tocas una palabra supremamente poderosa y es la culpa. ¿Cómo se transita el sentimiento de culpa después de una separación? Mm, Pues siento también que hay que, o sea, hay que transitarla con naturalidad, ¿no? Es normal que sintamos culpa, nos cuestionamos mil cosas, Sí, qué hice mal, cuando llevábamos tantos años yo la embarré en esto, cuando llevábamos no sé qué, dejé pasar lo otro, claro, porque uno va a ver el pasado y a reflexionar y va a haber culpa, por supuesto, pero ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Nos quedamos ahí o más bien decimos, listo, ¿qué me enseñó X situación? Y procedemos a hacerlo mejor la siguiente, ok, ¿no? Porque a veces siento yo que desde la culpa es que buscamos el regresar, claro. el volver a hacerlo diferente. Y ahí también aparece una ecuación que se me presenta y es, me voy y no conseguí nada. Perdí estos años, perdí en esfuerzo, perdí incluso la inversión económica, perdí espacios, material, y Todo. salgo en una ecuación en rojo. Salgo y digo, no hice nada y quedé con nada. ¿Es real? Al comienzo es el sentir natural, ¿no? O sea, sí, sale uno, yo empaqué mis maletas y las veía en una habitación y yo decía, esto fue todo después de 10 años, 5 maletas, ¿no? Entonces, claro que hay que transitar eso. Eh, pero no es que uno se vaya sin nada, o sea, se va uno con mucho crecimiento, claro que sí, claro que hay pérdidas económicas, por supuesto, además un divorcio también implica una inversión Claro. económica a nivel de papeles y de todo esto, pero no es que te vayas sin nada, la perfección de la vida es esa, tenías que transitar esos aprendizajes. Ahora, ¿qué haces tú con esos aprendizajes? Yo no siento que yo haya perdido 10 años, yo siento que gracias a esos 10 años soy la mujer que soy ahora y con cuestiones más claras en cuestión de relaciones, ¿no? Ujú. Pero lo mismo, o sea, sí vamos a sentir que perdimos y tenemos que darnos el tiempo para meditar sobre eso, pero luego es la revisión como amorosa y compasiva de qué fue lo que pasó. Ok. ¿Cómo salir de ese remolino de emociones dolorosas cuando se da la separación para llegar a agradecer? Yo siento que el tiempo es importante porque no vamos a sentir alivio a la semana, al mes. Y el ser humano en general, no es de hombres ni de mujeres, le tenemos mucho miedo al dolor, ¿no? Entonces cuando nos Sí, encontramos en el dolor queremos salir, pero ya, no nos permitimos sentirlo. Lloramos unos días y decimos, no, ya, tengo que levantarme. Entonces lo primero siento yo que es tiempo y permitirnos ir a lo profundo, ¿no? Al sentir de verdad, al entender que hay días que tenemos días malísimos, que no queremos nada, que el cuerpo no responde, que nos puede dar depresión, ansiedad, como otros días que decimos, ya saqué la cabeza. Entonces, primero, tiempo. Segundo, lo que decía, el acompañamiento es súper importante, súper, súper importante. Y el escucharnos, ¿no? Porque a veces escuchamos a todo el mundo, no, deberías hacer esto y deberías hacer lo otro y haz no sé qué y ya esto te tiene que pasar. Cuando al final la respuesta pues también está está adentro, dentro. está adentro. Eh, Aquí hay digamos que puede haber una confusión en el tema de, entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo ir porque es el tiempo? ¿Escucho pero no escucho? Al final puedo que tenga todas las respuestas adentro, pero en este momento en el que estoy transitando, no las veo. Es difuso. Es muy difícil poder ver ese proceso. Em, ¿Cómo afino esa brújula? Bueno, ¿cómo afinar la brújula? Hay herramientas muy personales. Yo siento que la meditación es uno de los caminos para afinar esa brújula,
para saber qué tanto debo escuchar al otro y debo escucharme a mí misma. Eso podría ser uno, pero la verdad es que cada proceso es tan, pero tan particular, que yo siento que ahí sí hay que dejarse caer, por supuesto hay que dejarse caer, hay que ir allá a lo profundo. Yo le llamaba días de oso. Entonces yo tenía mis días de oso y eran los que decía, sí, hoy estoy muy mal, hoy no quiero hacer nada, hoy no salgo del apartamento, hoy no voy a trabajar, hoy voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, hoy no voy a comer. Y me daba la licencia de hacer todo eso que sentía de verdad. Sacar la rabia me parece muy importante. Yo tuve un episodio en el que cogí los platos de la casa y los rompía y no era porque estuviera loca, era porque era mi forma de decir, tengo rabia, necesito sacar esto de alguna forma, ¿sí? Sin estar juzgándonos, ¿no? Entonces es tener esos espacios en los que tú te escuchas, te das la licencia de hacer y luego de eso también decir, hoy me doy la licencia y ya mañana será diferente. Claro, por un lado vivir las emociones, poder transitarlas, dejarte ser y poder relacionarte con lo que estás sintiendo. Y por otro lado, también se vive a veces el voy a poner mi mejor cara para que no vean que me está doliendo, para que vean que no me está afectando tanto, que soy fuerte y que yo puedo con esto. Bueno, ahí hay una cuestión en cuanto a lo del femenino y el masculino, ¿no? Y es que nosotras creemos que eso, ¿no? Nuestro masculino activo a veces nos dice eso, voy a ser fuerte, voy a sostener y yo sigo adelante y no sé qué. Y yo siento que la vulnerabilidad es necesaria, sí o sí, ¿no? Y que está bien que el otro sepa cómo estás. Yo iba a mi trabajo y todos sabían en la situación en la que estaba y de alguna forma también recibo compasión de mi entorno, ¿sí? No lástima, sino compasión y como que es entendible que estoy en un mal momento y eso a mí también me da mayor tranquilidad, pero ponernos máscara siento que no es la solución porque al final nos vamos enfermando, ¿no? Incluso físicamente. Entonces tú en una ruptura sientes que el cuerpo te duele porque literal físicamente sientes dolor, ¿no? Y también es porque no lo sacas. Entonces las máscaras siento yo que no es el camino, pero muy posiblemente es lo primero que uno hace, ¿no? Y es hacerse el fuerte. ¿Es posible salir de esa ruptura, de ese dolor intenso, bien? Seguramente sí, claro que sí. O sea, es que no hay un bien ni un mal, ¿no? Es que cada proceso es súper particular. Entonces yo siento que sale uno más evolucionado, más conectado con uno, sí, total. Y que uno salga bien o que salga mejor, pues dependerá de uno, ¿no? A qué le apunta uno con todo ese dolor. ¿Un divorcio es algo malo, una situación o un acontecimiento malo? En un primer momento lo catalogamos y claro, lo etiquetamos como malo porque es como tengo mi vida construida y de un momento a otro, ¡pum!, ya no, tuve que volver a arrancar. Pero lo que yo digo es, ahora que puedo ver hacia atrás, no fue una circunstancia mala, fue una situación que tenía que suceder para que pudiéramos estar más tranquilos quienes estábamos involucrados en la relación, ¿no? Y para conectar la perfección de la vida. Si tú no te mueves, te mueven de alguna forma. Listo. Interesante poder entender un poco más y poder dar claridad y que entendan que no están solas, que no están en este transitar y en este camino. No es el primero, no es el único y lo que les está pasando también le ha pasado a otras personas, tal vez no en las mismas y exactas condiciones, pero sin duda alguna nos podemos entender. ¿Cómo acompañas a las mujeres que están en estas etapas de separación o de divorcio? Bueno, yo entendí que Los Ángeles, la angelología, que es desde donde yo me muevo, es mi forma de acompañamiento, pero también mi experiencia, ¿no? Entonces, usualmente el acompañamiento se hace desde una primera terapia angelical, en la que canalizamos mensajes para ver como cuál es la ruta y qué fue lo que pasó, porque uno llega como con muchas dudas, lo que tú decías, en qué fallé o qué tengo que aprender de toda esta situación. Y como el que tengo que aprender te da una seguridad. Claro, sí, claro, es que tengo que aprender, no me pasó, sino qué voy a hacer. Entonces, lo que yo hago es, por medio de Los Ángeles, canalizamos mensajes y empezamos a hacer como un seguimiento a nivel más que del duelo, una cuestión más personal. Siempre tendremos trabajo desde lo físico, sí o sí. O sea, sí o sí es necesario que movamos el cuerpo por cuestiones energéticas para sentirnos más fuertes. ¿Qué es mover el cuerpo? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo hago desde el yoga o desde el baile, pero ahí, o corriendo, ¿sí? Cada vez que yo tengo un duelo o algo,
otra vez arranco a trotar, por ejemplo. Pero hay personas, hay mujeres que conectan con otro tipo de rutinas, entonces gimnasio o empezar a caminar, ¿sí? O mujeres que no se movían estando en relación y ahora empiezan nuevas rutinas, entonces siempre es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover físicamente? Lo segundo es con acompañamiento plantearnos una rutina como tal, ¿no? Entonces, como nuestra rutina cambió, tenemos que empezar a darle a nuestro cerebro nuevas rutas neuronales que nos permitan decir, vamos a asumirlo diferente. Claro, porque además en comparación se sentiría la ausencia de la anterior rutina. Sí. Y hay ejercicios, mira, tan sencillos como que cuando la vida cambia drásticamente, yo les digo a las chicas, tú coges Transmilenio todos los días, listo. Si hoy cogías la ruta B14, desde mañana vas a coger la B1. ¿Sí? Porque eso al cerebro también le está dando otras cosas. Claro, le brinda nuevas conversaciones, porque transitar por los mismos lugares te va a generar la conversación de yo estaba ahí, pasamos por esto, aquí yo hacía, aquí yo viví. Claro. Y dar la mirada hacia otro lugar también nos posibilita hacer esos cambios. Y ese momento también llega, ¿no? El de dejar de quitarle todo el peso emocional a los lugares y a las situaciones. Eso tarde o temprano te llega y es parte de la terapia. Ya cuando ha pasado un tiempo y yo les digo, ¿sabes qué? El otro fin de semana deberías ir con tus amigas a tal restaurante. No es que yo vaya con él, sí, por eso deberías ir allá, vamos a resignificar. Porque el lugar no tiene la culpa de todo lo que esto te generó y te puedes estar perdiendo la posibilidad de seguir disfrutándote la vida, ¿no? Resignificar. ¿Qué se resignifica? Bueno, especialmente siento yo que las mujeres le damos mucho peso a las situaciones, ¿no? Entonces ponemos mucha emoción o muchas memorias en las cosas. Entonces, en este lugar él me pidió matrimonio. Yo no puedo volver ahí porque entonces me va a dar tristeza. Claro, ya cuando llegamos a ese punto, ya podemos resignificar diciendo, no me va a dar tristeza porque no recuerdo con mucha alegría el momento en el que me pidieron la mano, que fue maravilloso, ¿no? Claro. Entonces, volver a ir a esos espacios, a esas situaciones, pero ponerlas ya en un contexto de aprendizaje y de lo que me dejó también. Bueno, ¿y cómo interviene la angiología, los ángeles en este proceso, que es la manera en la que tú trabajas? Bueno, desde la primera sesión hay un trabajo energético como tal, que no es muy de nosotras, sino estamos abiertas y ellos de alguna forma nos ayudan a limpiar. En las sesiones, después de sesiones, es muy fácil volverte a sentir tranquilo, un poco más tranquilo por un tiempo, baja un poco el llanto de alguna forma y ellos nos van, como que uno se siente acompañado. Es que lo de los ángeles es súper mágico. Yo siento que ellos nos sostienen, ¿no? Y a veces hay días que uno dice, yo ya no doy más. Entonces, quienes estén en esos procesos, les digo, mire, el día que no den más, entréguense. Díganle, ¿sabe qué? Yo ya no pude. Miren a ver, angelitos, ¿qué van a hacer conmigo hoy? Porque yo ya no voy conmigo. Y entonces también es ¿Cómo te ha confiar. funcionado? ¿Qué hacen ellos o cómo lo has vivido, ese acompañamiento? Siento yo que es más a nivel energético del cómo te sientes, de verdad tú sientes una compañía, pero también ellos se encargan de ponerte personas en el camino que te ayuden con esto, ¿no? Entonces recibes una llamada y te dicen como, ven, salgamos y nos comemos algo. Y ese día preciso uno estaba allá en el hueco, súper solo, aburrido, triste, y ese tipo de cosas pasan. Pero también las tareas que nos dejan los ángeles después de sesión son tareas muy hacia adentro, muy reflexivas, muy de quién soy yo, de a qué vine, de empecemos a poner toda esa energía del dolor en nuestro propósito, ¿no? Pero sí, cada caso es súper particular con la guía que ellos nos entregan. ¿Tú tienes una metodología o un paso a paso? La persona que esté pasando por eso y te quiera contactar, ¿cómo es ese caminar contigo? Bueno, una primera consulta en la que hacemos canalización angelical, eso es lo que hacemos, y ellos literalmente son los que nos entregan el paso a paso. Luego de esto lo que yo hago es acompañamiento y es según el caso y lo que nos indiquen, pues nos vemos casi siempre es una vez al mes. ¿Por qué este tiempo? Porque como siempre hay tareas intermedias, de nada sirve que nos dejen tareas y volvamos sin ellas. ¿Sí? Entonces es como dar el tiempo también de hacer las tareas y de volver luego para continuar el proceso, ¿sí? Está esto y también en este momento estoy diseñando un curso que se llama Cómo sanar tu corazón con los ángeles, que tiene que ver con un trabajo de todos los puntos energéticos, de heridas emocionales y con trabajo de arcángeles para asumir más que los duelos, como los cambios que afrontamos, ¿no? Porque lo que les decía yo,
el duelo del divorcio no solo es el divorcio, es que hay una Claro. cantidad de subduelos ahí que son complejos y más desde el femenino, ¿sí? Dependiendo la edad en la que uno se divorcia, yo me divorcié a los 33, entonces, claro, mi duelo de la maternidad, y yo entonces no voy a ser mamá, ¿y cuándo voy a ser mamá? Pero si él iba a ser el papá de mis hijos. Entonces también ese otro duelo de, en este momento no, Ujú. y también tengo que mirar a ver qué hago con esto, ¿no? Claro, también como no dependo de los demás, sino trazo mi propio camino y cómo tomo mis decisiones para llegar a lo que quiero. Y si realmente son mis verdaderos deseos. Claro, total. Entonces sí, hay otros duelos que se van acompañando en el proceso y pues por eso estoy diseñando el programa. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo me encuentran en redes sociales? Alejandra.healing, healing de sanación en inglés, y en TikTok también. Esas son las redes. Ahí Y tenemos también una comunidad que se llama 444 Group. Es una comunidad de hombres y mujeres en las que nos reunimos a hacer diferentes temas holísticos, deportivos, y también es como un camino de sanación, ¿no? Nos acompañamos en diferentes etapas. ¿Cuánto tiempo toma sanar? Sanar en términos psicológicos dicen que un duelo después de los 8 meses la vaina mejora, pero yo siento que esto no es de tiempos. Ok. Exacto, sí, esto depende de cada proceso. La vida es una constante de sanación, ¿no? Uno nunca cierra totalmente un proceso, no, a veces pasan los años y vuelve a salir por allá una arista de Claro. algo. Entonces la sanación es algo constante, pero lo importante es asumir que comenzamos el proceso de sanación. Hemos hablado de la separación o el divorcio, transitando un poco por lo malo y el dolor que se siente. Eso podría dar a entender que tomar la decisión de divorciarse es mala. ¿Así es? No. Ok. No, para nada. O sea, siento que la única decisión mala es no ser coherente con uno y no construir la vida que uno desea, ¿no? Si tú estás en este momento en una relación en la que no te sientes bien, en la que no eres feliz, en la que ya entregaste todo, ya se intentó todo, muchas veces es mejor decir adiós y pasar por ese duelo por un tiempo que mantenerte toda la vida en un espacio que no es tuyo y posiblemente te estás quitando la oportunidad de vivir algo que es más coherente y conectado contigo. Eso que me estás diciendo que es importante, también me hace pensar en qué responsabilidad tenemos a la hora de asumir una relación sin haber sanado. Y qué tal estemos entregando no nuestra mejor versión. Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, porque una parte del duelo del divorcio es ese no querer estar solos. Entonces muchas veces las mujeres pasamos por unos meses en los que queremos salir a conocer y quiero conocer y ya me quiero volver a enamorar y cuando estamos buscando más el afán de no sentirnos solas que realmente una persona para compartir. Entonces yo sí siento que es importante darnos el tiempo para sanar antes de volvernos a entregar a alguien. Porque si Como no tal. volvamos a caer en los mismos patrones repetitivos, tal vez unas relaciones fallidas. O en buscar lo mismo de las exparejas, ¿no? Entonces no Total. terminamos de cerrar ciclos y entonces empezamos a encontrarnos con una serie de patrones que estamos buscando y no los encontramos fijo. Y ya si uno no Sí. aprende ya es porque no quiso. Sí, si no cambias tus patrones y tus creencias, te van a llevar al mismo lugar y pensando que te estás alejando de lo que te hace daño, vuelves a caer una y otra vez en esos mismos patrones que te dan los mismos resultados. ¿Cuáles son esas red flags personales? La comunicación es una. O sea, siento que si tu pareja no es capaz de comunicarse contigo y decirte esto está bien o esto está mal, ahí hay una cuestión importante que trabajar. ¿Y cómo me doy cuenta que soy yo el que no está comunicando adecuadamente? ¿Cómo me doy cuenta que no soy yo el que no está O la comunicando? o el que. Sí, sí, sí. Claro, porque a veces las red flags nuestras no las vemos. Sí, sí, eso es cierto. Cómo darme cuenta que no soy yo. Bueno, siento otra vez que es lo mismo, ¿no? Y es Sí. preguntando. Yo siempre digo, Dios nos dio a nosotros la garganta y la voz. ¿Para qué la vamos a utilizar? Entonces es preguntándole también al otro como, oye, ¿cómo te estás sintiendo conmigo? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Siempre es preguntar. Y no solo es Ok. preguntar, es que el otro también esté abierto a la respuesta, ¿no? Claro. Y al diálogo. Si la vida no es permanente y genera cambios diarios, todos los días hay un amanecer nuevo. No podemos pretender que la persona con la cual nos casamos y que conocemos hace 5, 10 o hasta 20 años o más es la misma. Tiene los mismos sueños, tiene las mismas metas, piensa lo mismo que hace un año.
es importante darnos tiempo en pareja para reencontrarnos y hacernos esas preguntas. Total, en pareja individualmente, ¿no? No porque uno empiece a convivir con alguien quiere decir que dejamos de ser nosotros. Importantísimo. Sí, y de disfrutar nuestros espacios, ¿no? Siempre tener amigos comunes está bien, pero también cada uno tener su vida, ¿no? Ujú. Sus espacios de si quiero viajar, todo dentro del respeto, pues debe hacerse. ¿Cómo transito yo esa parte de ser genuinamente, de ser yo, cuando estoy en esa etapa de enamoramiento, de conocer a una persona nueva, pero que también yo convivo y digo, ¿te gusta ir allá? Vamos. ¿Te gusta comer esto? Pues compartámoslo. Y no cerrarme de pronto por la herida que tengo y decir, no voy a permitir que no se haga algo que no sea yo. Me parece delgada la línea. Claro, porque ahí está el otro lado del asunto, ¿no? Y es que uno sale de una relación y se puede ir por dos lados. Uno es, no quiero estar sola y voy y me meto de cabeza con lo primero que encuentro. Y dos es, ya no le voy a dar cabida a mi vida a nadie, ¿no? Y me cierro al amor y a la posibilidad del amor y de volver a Pasa. sentir y ya, ¿no? Entonces, es también, siento yo que a veces nos gana más ese segundo miedo y es yo no me vuelvo a abrir y yo ya no negocio porque a mí me fue muy mal. No quiero volver a sentir ese dolor. Claro, pero todas las personas son diferentes y es recordar que uno no es el mismo que se divorció, ¿no? Entonces, eso es como quedar con los miedos de hace 5 meses sabiendo que yo en este punto ya no soy la mujer de hace 5 meses, de hace 2 años. Es entender que no podemos juzgar el presente por lo que hemos sido, por lo que hemos hecho en nuestro pasado. Tenemos que juzgarlo o tal vez transitarlo desde lo que somos en este momento. Entonces no nos va a volver a pasar lo mismo con las personas que llegan, todo va a ser diferente. ¿Por qué no negociar otras cosas? ¿Por qué no darme la posibilidad o la licencia de probar cosas nuevas junto a una persona diferente que llegue? Claro, hay límites, ¿no? Ajá. Hay límites de realmente es que a mí no me gusta X cosa y no la voy a hacer ni por ti ni por nadie porque no comulgo con eso, ¿no? Como hay otros que uno puede decir, bueno, ¿por qué no? De pronto me pierda yo de disfrutarme algo. Bueno, y en este panorama la pregunta de entonces si es posible tener relaciones sanas. Si estamos sanos, es posible tener relaciones sanas, no perfectas. No perfectas. Pero sí, cuando trabajamos en nosotros garantizamos que el transitar y las relaciones tengan un mayor grado de conciencia al saber quién soy, quién es el otro, qué doy, qué me entregan y cómo bailo con eso, sin perder identidad, pero sin tampoco violentar al otro. Tal cual, buscar el equilibrio, ¿no? Buscar Desde lo el personal. equilibrio. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, Michael, a ti. ¿Algo que le quieras decir a las mujeres que están viendo esto y que están pasando por ese momento? Algo súper básico. Todo, absolutamente todo pasa. Nada es eterno y así como tenemos puntos muy altos, pues también tendremos que ir por allá en lo profundo para nuestra mejor versión. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Michael. A ustedes mil gracias, conéctense con los ejercicios, lleguen donde Alejandra, las que sientan que esto ha conectado con ustedes. Por supuesto, trabajen en su ser interior. Si podemos quitarnos esas telarañas que tenemos, esas creencias, lo que nos limita, muy seguramente tendremos la posibilidad de dar lo mejor y encontraremos lo mejor en el universo para nosotros. Seguimos en estas conversaciones y nos vemos en un próximo capítulo.